Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Vamos! Bien, bueno, la tarea que nos han puesto hoy era hablar un poquito de la construcción del poder popular. Yo les traigo una propuesta desde una mirada de los movimientos sociales, cuando no hay una construcción política y una correlación de fuerzas favorables sobre todo. Es decir, cuando no hay apoyo del gobierno, cuando tenemos gobiernos reaccionarios. Y esta construcción un poco viene de nuestra propia experiencia como movimiento. Por favor. Antes de nada, para mí es importante presentarles al Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, para entender, porque desde acá empieza la propuesta de construcción de poder popular. María Rivarola fue la líder durante más de 15 años del Movimiento por el Derecho a la Salud, junto con otra compañera que se llama Victoria Peralta, y ella fue una hija de una criadita, que se le llama. Las criaditas son las niñas que nacen en familias empobrecidas y que las mandan a casas de clase media alta y las tienen, supuestamente las crían como hijas, pero en realidad las crían en una característica de servidumbre. Entonces ella nace de una madre que había sido criada como criadita y tiene que hacerse cargo de todas sus hermanas, porque su madre salía a trabajar. Entonces la dejaban en una pieza y se hacía cargo de otras 3 hermanitas. Después se casó y empezó a trabajar como proletaria sin formación. Enviudó muy pronto por una enfermedad del marido y se dio cuenta de que no tenía condiciones para sostener a sus hijas. Y entonces empezó a estudiar trabajo social. Y ahí dijo, mi cometido es luchar por el derecho a la salud. Desde ese día ella no dejó más de luchar por el derecho a la salud. Se enfermó durante 3 años. Se enfermó, le diagnosticaron negligentemente mal en 3 ocasiones y falleció de un cáncer de colon que podía haber sido prevenido, podía haber sido tratado a tiempo. Se le trató ya cuando estaba en situación terminal. Durante ese tiempo, los 3 años, ella no permitió que se le llevara a ningún espacio privado a ser atendida. Defendió hasta lo último, hasta su muerte, el derecho a acceder a la salud pública. En ese momento, ya precarizada por un gobierno que dio un golpe de Estado y que fue precarizando todo el sistema de salud. Y en ese sistema de salud precarizado es en el que ella muere defendiendo hasta su último momento con su coherencia. Así, en una asamblea, el Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud, con 20 años de trabajo en las bases, decidió ponerle su nombre. Una mujer profundamente humana, como nosotros decimos. Entonces, nuestro símbolo de lucha es la humanidad con la que ella realizaba su militancia. ¿Cómo podemos construir poder popular? No podemos construir poder popular en salud si no tenemos en cuenta las condiciones materiales de la vida. ¿Qué son las condiciones materiales de la vida? Es tener en cuenta lo que se llama la memoria del cuerpo, la corporización. Es decir, las inscripciones que tenemos las personas. Y para eso, las inscripciones en nuestro cuerpo, que tiene que ver con la relación, el proceso histórico de la relación salud-enfermedad en nuestro cuerpo, tenemos que escucharlo a través de las narrativas y los sentires de la comunidad para comprender cómo se inscriben las experiencias de lucha, de resistencia y de opresión que se da en los territorios frente al capital. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se escuchan las memorias? ¿Cómo se hace la experiencia material?
hay que partir de la pregunta. Cuando nos vamos a los territorios sociales a trabajar, hay que preguntar, hay que volver a decirle a las personas qué perciben, qué sienten que es salud para ellos y ellas. Cuando nosotros les preguntamos, en los territorios surgen este tipo de cosas. ¿Qué necesitamos las mujeres en Capibarú, que es una zona campesina del Paraguay, para tener buena salud? Sí. Nosotras necesitamos tierra para cultivar, los alimentos que después vamos a comer, y queremos que estos alimentos no tengan veneno, no tengan agrotóxicos. Por eso necesitamos despertar más a nuestro pueblo para que se pueda defender del capital, del capitalismo, del extractivismo, de la soja, del monocultivo, de lo que hablábamos ayer, y lograr que tengamos políticas públicas para poder conseguirlo. Necesitamos hospitales públicos, la materialidad, necesitamos atención, necesitamos acceso, que tengan el equipamiento necesario y profesionales que sepan atender a la gente y que nos traten bien. Uno de los principales problemas de las barreras de acceso es el maltrato dentro de los servicios de salud. Y las mujeres necesitamos tener espacios donde luchar por esto y que se haga posible. Entonces, ¿cuál es la propuesta de construcción de poder popular? La otra cosa. ¿Cómo podemos conocer la memoria, las inscripciones que se producen en los cuerpos de las personas que nos hablan de su proceso de salud y enfermedad? Escuchando. Primero se pregunta y después se escucha. Adelante. Militante Ana Duarte, ella tiene un problema de discapacidad producido por una enfermedad mal curada. Dice ella, ¿cómo podemos hablar de salud si no tenemos ni siquiera camino para llevar a nuestros enfermos al hospital? Si ni siquiera para poder sacar a nuestros muertos de la comunidad en la que vivimos. No tienen camino, tienen solo camino de tierra, la ambulancia no llega. Entonces dice, debemos mirar a nuestros abuelos, ellos son nuestros orígenes, y por ellos tenemos que exigir nuestros derechos. A veces nos sentimos ignorantes, pero trabajamos desde hace mucho tiempo. Hablamos de condiciones, Paraguay se encuentra con aproximadamente un 40% de pobreza. Eso significa que todavía hay muchísimo analfabetismo también, y muchos problemas de analfabetismo funcional, que se le llama. Analfabetismo digital y de ciudadanización. Hace mucho tiempo que luchamos por nuestra salud, por nuestro ambiente, por nuestra agua, por nuestros caminos. No tenemos que tener miedo, no tenemos que retroceder. Acá está la concepción de la salud. Primero preguntamos y luego escuchamos en el territorio. Y cuando hablamos de esto, los que tenemos y las que tenemos el privilegio de venir a estos espacios, tenemos que hacer la relación de que esto que ellos y ellas nos comparten en nuestra construcción colectiva, eso es la determinación social de la salud que todo el tiempo repetimos, que eso tiene una materialidad. No es una cosa abstracta. No podemos construir poder popular desde la abstracción. La abstracción es académica. Es de los ilustrados, las ilustradas que venimos y hablamos. Pero esto tiene una materialidad. Y la determinación social de la salud es esa materialidad. Que tiene que ver cómo Jaime Breile es uno de los padres de la determinación social de la salud, es cómo nosotros interpretamos la transformación que establece la relación entre las formas de reproducción social, los modos de vivir colectivos y las formas en que morimos y vivimos. Eso es determinación. Y eso se da a través, para interpretarlo, de la desigual distribución de poder entre las clases sociales. Y cómo eso afecta la exposición de la vida humana a través de la vulnerabilidad que genera esa exposición.
y también la comprensión de que eso establece un metabolismo entre el ser humano y la naturaleza. Lo que hablábamos el otro día, no hay una división. La naturaleza y el ser humano van unidos, no podemos separarlos. Cuando nos estamos separando nos estamos muriendo y la naturaleza con nosotros. Entonces, uno más. Cuando hablamos de la salud como proceso histórico, a mí la definición de la OMS sobre la salud me es muy interesante, ¿no? Tiene cosas interesantes. Pero la que más me gusta es esta, que es de una mexicana que se llama María del Consuelo Chapela, y ella dice: la salud es la capacidad humana corporizada de los cuerpos, materializada, de diseñar futuros viables y actuar en función de los mismos, es decir, la posibilidad de construir lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Cuando una niña o un adolescente tiene un embarazo precoz, ya no está definiendo la vida que quiere tener, sino que ya está afectada por una decisión que no ha tomado. Y eso empieza a generar problemas en su salud. Y esta construcción es la que habla de cómo la salud está relacionada a la interdependencia de todos los derechos. Entonces, ¿cómo construimos poder popular desde la salud? Con una propuesta contrahegemónica emancipadora. Consuelo Chapela dice: para poder trabajar realmente la promoción de la salud y promoverla, y no promover la cultura de la enfermedad o el negocio de la enfermedad, hay que identificar cuáles son los factores de dominación que impiden la salud. Y dice que hay que comprender, cuando estamos en territorio, trabajando con la gente, cuáles son los mecanismos que utiliza el poder para imponerse. Y cuando hablamos del poder, hablamos del poder hegemónico del capital y cómo eso afecta a nuestros cuerpos. Lo que decían materialmente las compañeras cuando le preguntás qué es para vos salud, dice: yo quiero tener tierra para cultivar, yo quiero tener alimentos que no tengan agrotóxicos. Para entender eso, cuando estamos trabajando en territorio, hay que entender que hay un mecanismo de imposición de poder que ellas no decidieron, que es el no acceso a la tierra y el no acceso a alimentos saludables, porque están contaminados de agrotóxicos. Entonces, dice, tenemos que encontrar maneras de transferir, desarrollar capacidades que mejoren las condiciones de vida individual y colectivamente, y acceder a la riqueza. Hay que cambiar las características de las inscripciones de los cuerpos de las personas. Entonces, la memoria de los cuerpos, la inscripción de los cuerpos es la enfermedad, pero también son la memoria de lucha que cada uno tenemos. Y la memoria de lucha es la que nos lleva a la experiencia para el trabajo. Entonces, promover la salud colectiva de manera contrahegemónica para crear poder popular en contra de un sistema excluyente capitalista que genera desigualdad estructural, tiene que consistir en facilitar, en procurar generar condiciones y espacios en donde las personas y colectivos desarrollen sus capacidades humanas y por tanto sus proyectos individuales y colectivos. Es realmente poder decidir, no como dicen que es la libertad, sino la decisión colectiva de lo que queremos vivir y no la imposición del capitalismo sobre cómo tenemos que vivir y cómo eso nos afecta. Entonces, cuando hacemos promoción de la salud, tenemos que tener en cuenta si estamos socavando las fuerzas de dominación o si estamos promoviendo esa dominación. Porque a veces cuando nos vamos a trabajar en los territorios, venimos con lógicas impuestas de dominación.
y le decimos a la gente lo que tiene que hacer, porque nosotros sabemos y nosotras sabemos lo que tiene que hacer. Pero es que a nosotros nos han dicho que la salud es falta de enfermedad. Y nos hemos olvidado que la promoción de la salud pasa por poder elegir el proyecto de vida que queremos tener y no solo librarnos de una infección de transmisión sexual o de un embarazo precoz. Ya voy terminando. ¿Qué es transversal a la propuesta de construcción de poder popular? Tenemos el deber ético-político de respetar y poner el cuerpo para escuchar los sentires territoriales. No es lo mismo un territorio al lado de un río, que vive de ese río, que trabaja en base a ese río, que un territorio urbano. Cuando nos vamos con las mismas lógicas, incluso institucionales, ahí hablo del Ministerio de Salud, pero también desde las construcciones de las organizaciones, con las mismas lógicas a los territorios nos estamos imponiendo y nos estamos poniendo en un lugar de superioridad. Escuchar. Tenemos el deber ético-político de hacer una alianza estratégica y horizontal entre los distintos tipos de saberes y de deconstruir y ser conscientes de nuestro lugar de privilegio. ¿Por qué, compas, compañeros y compañeras? Porque nos vamos a los territorios y les decimos a la gente cómo organizarse y cómo tienen que hacer, porque nosotros ya sabemos cómo tienen que hacer. Y esta mañana veíamos la importancia de la interculturalidad y de los saberes ancestrales, pero la realidad es que cuando nos vamos a los territorios establecemos nuestro pensamiento hegemónico porque hemos tenido el privilegio de estar en estos espacios, de estudiar, de acceder a la universidad. Entonces tenemos el deber ético-político de horizontalizar ese tipo de relación. Les dejo dos propuestas. Una es que el Kunú, ¿conocen el Kunú? Es guaraní, ¿no? Kunú significa apapachar, significa abrazar con el alma. Eso significa Kunú. Hagan Kunú todo el día, es hermoso. Yo de hecho lo voy haciendo con ustedes cada tanto. Cuando les hago una caricia en el brazo, cuando acaricio la cara. Siempre me parece que el Kunú, ese abrazar con el alma, es la que nos devuelve un poco la energía vital necesaria para pasar el día. ¿Verdad, Patricia? Tenemos el deber ético-político de construir propuestas emancipatorias, no solo empoderantes. Empoderantes, el empoderamiento es cómo creemos que los demás tienen que liberarse. La emancipación es que los sujetos decidan cómo quieren liberarse, sin violentar a las personas. Ese es fundamental. Ya termino. La violencia es estructural, la violencia es institucional, la violencia está en los vínculos, el capital es violento. Hagamos una propuesta distinta. Trabajemos en territorio desde el apapachamiento. ¿Quiere decir que no propone lucha? No. Quiere decir que propone una lucha emancipatoria desde el vínculo, del compañerismo, del relacionamiento, del abrazo, del amor. Y lucha hasta que consigamos el derecho a la salud. Último. Entonces, y acá retomo con mis compañeros y compañeras la propuesta de cómo tenemos para construir poder popular desde la salud, es promover la capacidad organizativa de lo comunitario colectivo desde un enfoque de buen vivir para todos y todas. ¿Y cómo se hace, entre otras de las estrategias? En las calles. Hay que pisar las calles. Y eso se llama corporizar la lucha. Poner el cuerpo al servicio de la lucha.
Por eso es importante la materialidad de la vida, porque la materialidad de la vida pasa también por cómo utilizamos los cuerpos, que después se enferman. Y la lucha da salud. Sobre todo desde esa visión del Kunun, en la que el compañero, la compañera, el promotor, el agente de salud está acompañándote en ese proceso. Entonces, comparto. Desde Paraguay con amor Kunun. Seguimos luchando desde las calles, siempre con el respeto intercultural, con el respeto a la vida, con el respeto a la dignidad y buscando para todos y todas una mejor calidad de vida. Muchas gracias.